Pero ¿qué es esto del fondo FEPC? ¿Por qué evita la volatilidad de los precios del petróleo? ¿Por qué ha subido el petróleo? ¿Es suficiente esta medida del Ejecutivo para que los transportistas, también nosotros, los ciudadanos de pie que tengan carro, paguemos menos por su gasolina? Para entender esta medida del Ejecutivo y que nos aclaren estas dudas, conversamos con el economista y director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo, Oswaldo Molina. Oswaldo, primero, ¿qué es eso del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles? ¿Cómo funciona? De acuerdo con una norma reciente, el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo, o FEPC, incluirá las gasolinas de 84 y 90 octanos, el gasoil de 84 octanos y el GLP a granel, que es el más utilizado por los taxistas. Pero, ¿qué es este Fondo de Estabilización y cómo funciona? El FEPC fue creado en el 2004 para reducir los impactos de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y los combustibles derivados. Esto es particularmente importante porque todos debemos saber que nuestro país es un país importador de combustible. Para que nos hagamos una idea, nuestro país consume 1/4 de millón de barriles de petróleo por día y produce apenas 40.000 barriles por día, con lo cual más de 200.000 barriles tienen que ser importados diariamente. Ahora bien, ¿cómo funciona el fondo de estabilización? El fondo básicamente funciona estableciendo una banda de precios que limita su variación con un precio máximo y uno mínimo. Por ejemplo, cuando el precio internacional sube por encima del precio máximo establecido, se paga el precio máximo y el Estado usa los recursos del fondo para pagar lo que falte para cubrir el precio de ese momento y mantener los precios dentro de la banda. Mientras que cuando el precio internacional se encuentra por debajo del precio mínimo, se paga el precio mínimo y el resto se acumula en el fondo. En este punto es importante explicar que este fondo funciona para la primera venta, es decir, aquella en la que intervienen los importadores o productores de crudo, no los consumidores finales. Se espera que estos precios mayoristas luego se trasladen al consumidor final. ¿Por qué el gobierno ha decidido ingresar estos combustibles al fondo ahora y no antes? Aquí tenemos que tener un poco del contexto internacional. Los precios internacionales del petróleo venían subiendo junto con otros precios internacionales, pero esta situación se ha agravado debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Debemos recordar que Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo a nivel mundial. Entonces, para que todos entendamos, según el Banco Central, en diciembre de 2021, el petróleo tenía un precio de $77 por barril. Para el 22 de febrero, un par de días antes del conflicto entre Rusia y Ucrania, ya estaba en $95,7 por barril. Para el 9 de marzo, con el conflicto encima, ya estaba bordeando los $110 por barril. En total, entre diciembre y marzo, el aumento ha sido de 42,6%. Esto es relevante porque el petróleo afecta no solo el precio de los combustibles, sino de los demás bienes. Pensemos, por ejemplo, en los bienes que tienen que ser transportados. Ahí, de alguna manera, los precios de los fletes también aumentan y, por tanto, los precios de estos bienes que deben ser transportados. Ahora, la inflación en el Perú en febrero del 2022 se ubicó en 6,2%. Sin embargo, este dato oculta algo importante. La inflación de solo alimentos y energía fue de 9,4%. Esta es la que más siente la población, ¿no? Que es sobre todo la población más pobre, porque son los alimentos y la energía. Y por eso explica el descontento generalizado que todos vemos ahora. A esto se suma el paro de transportistas que están molestos por la situación y el aumento de los precios de los combustibles actuales. ¿Pero crees que esta medida funcionará para mitigar el alza del combustible? ¿Hará que la gasolina baje, no solo para los mayoristas, sino para quienes van a poner su gasolina todos los días? ¿Cuáles son tus perspectivas en esta medida? ¿Realmente esto afectará al consumidor final? Esto es un punto importante. De hecho, el fondo funciona en la primera venta con importadores y productores. El fondo no puede garantizar que llegue al consumidor final. Eso dependerá de la cadena de comercialización, es decir, de cuántos comerciantes hay entre el mayorista y el consumidor final. Por ejemplo, en el caso del diésel, que tiene una cadena de comercialización más pequeña, que representa alrededor del 15% del precio final, se espera que sí impacte. Pero en cambio, en el caso del GLP, que tiene una cadena de comercialización más larga, atomizada e informal, y que representa alrededor de 30 o 40% del precio final, no se espera que se traslade totalmente al consumidor final. Un segundo punto es que el fondo es ciego y favorece a personas que no necesitan necesariamente la ayuda. De esta forma se beneficia a todos sin ningún tipo de focalización en los que más lo necesitan.
para que nos hagamos una idea, la reinclusión del GNP envasado en el fondo en septiembre costó cerca de 200 millones de soles. Paralelamente, se tiene en el Perú el Vale de Descuento GLP o el Bono FICE, que es un programa de subsidio a la demanda que brinda un descuento de 20 soles, ahora 25 lo acaban de subir, para la compra mensual de un balón a cerca de 700.000 hogares peruanos. Ahora bien, con los 200 millones gastados en la reinclusión del GLP, se hubiese podido beneficiar a 2,7 millones de hogares con el Vale de Descuento GLP o Bono FICE, es decir, cerca de la mitad de los hogares que consumen GLP en el país. De hecho, estaríamos ayudando de manera más directa a las personas que más lo necesitan, porque esto es un descuento directo, ¿no es cierto? Sin ninguna intermediación. Entonces, en conclusión, es oportuno reevaluar cuál es el mejor mecanismo para aliviar parcialmente el consumo de GLP de los hogares peruanos. Muchas gracias, Oswaldo Molina.